Desde un fuerte dolor hasta un grave accidente puede llevar a cualquier persona a una sala de emergencias. Las urgencias se presentan de manera inesperada. En este segmento hacemos una entrada formal en la sala de emergencias para conocer su funcionamiento, qué paciente se atiende primero, cómo reaccionar ante una emergencia. Los expertos nos explican. Una llamada telefónica pone en marcha a todo el equipo. Lo primero que hacemos es activar al equipo de servicio. En primer lugar, el equipo de primera respuesta, el equipo de triaje, se prepara para recibir y evaluar en el menor tiempo posible la persona o la víctima que estamos esperando. Hay 4 categorías, 5 categorías, por así decir, incluyendo la categoría donde se evalúa el paciente y se egresa un paciente color blanco, pero si vamos desde la más crítica hasta el grado más leve o sencillo, tenemos un paciente que puede venir en categoría azul, que es un paciente. Cuando llegamos a la escena, lo primero que debemos de hacer es asegurar de que el socorrista esté a salvo. En segundo lugar, visualizar la escena y ver los peligros que hay en su entorno. En tercer lugar, la intervención en la escena. En esta etapa, dependiendo del lugar donde se encuentre, va a ser la acción del socorrista. En el caso de los pacientes politraumatizados, debemos inicialmente hacer el ABCD, que consiste en verificar las vías aéreas del paciente, en si el paciente tiene una prótesis dental, retirarla, o cualquier material, ya sea tierra, para evitar que el paciente broncoaspire. Debemos de verificar si el paciente se encuentra respirando y la calidad de esa respiración, la circulación, tomándole el pulso al paciente y hacerle un examen neurológico al paciente. Debido a que muchas de las lesiones que se producen a nivel medular se producen por el mal traslado de dichos pacientes, por lo que si cualquier transeúnte se encuentra con una situación de esa categoría, es mejor que no movilicen al paciente y que llamen a una unidad de emergencia especializada que pueda hacer ese trabajo por ellos. Ahora, en caso de que sea imposible, hay que intentar de movilizar al paciente en medios rígidos hasta su llegada al hospital. Después que pasa esa etapa o ese nivel de atención, que es la prehospitalaria, en el camino hacia el hospital, los socorristas deben de llamar al hospital, hacer lo que se conoce como dispatch, para informarle al centro hospitalario de la condición del paciente y si necesitan la apertura o la accesibilidad a una sala de reanimación o a una sala de cuidados intensivos. A la emergencia acuden diferentes tipos de pacientes. En emergencia damos servicios de urgencia y atención al paciente con dolencia aguda o con dolencia crítica. Cuando ya llegue el paciente al hospital, que llegue un personal médico esperando a ese paciente, dependiendo del tipo de paciente, será el accionar. En términos generales, le hacemos nuevamente otra evaluación que consiste en hacerle nuevamente el ABCD, verificar las vías aéreas, la calidad de la respiración, la circulación y un examen neurológico también al paciente. Y depende de las características de dicho paciente, se proceden a hacer estudios como serían un hemograma, de lo más simple a lo más complejo, tipificación y cruce en caso de que el paciente necesite sangre, radiografías en los casos de sospecha de fractura y demás estudios del lugar. En donde se le da asistencia al paciente que llega en paro y que es asistida tanto como por los médicos en formación de emergenciología, y tenemos una residencia de ella aquí en nuestro hospital, y la asistencia de los diferentes médicos especialistas de acuerdo al grado de gravedad del paciente. Dentro de la sala se sigue un protocolo de atención. El paciente se le coloca oxígeno, se ausculta ya en la sala de reanimación para garantizar o para verificar su estado de permeabilidad de las vías respiratorias. Inmediatamente se continúa evaluando el paciente, se evalúa su circulación, tomando el pulso carotidio para garantizar que haya pulso, y de inmediato se coloca ya aquí en la sala de reanimación un monitor cardíaco para monitorizar su ritmo cardíaco y su frecuencia cardíaca. En algunos casos, el especialista conoce de antemano la situación. Debemos recordar que desde su trayecto, si es trasladado por un equipo de paramédicos o si está siendo trasladado por nuestro equipo, que también tiene ambulancias y que están preparados para asistir en emergencia prehospitalaria, el paciente previamente va a venir, si es un trauma, con un collarín cervical y va a venir
en una tabla de trauma, una tabla rígida, como se llama, y el paciente va a ser cuidadosamente movilizado en bloque hasta tanto se pueda descartar que tiene o que no tiene trauma a nivel de la columna cervical. Debemos también enfatizar que posterior a su estabilización de las vías respiratorias, vamos también a parar las hemorragias que hayan en ese momento y vamos a inmovilizar las fracturas. Ya una vez el paciente estando aquí en el área de reanimación y haber constatado sus signos vitales, haber garantizado su ventilación, conocer cuál es su ritmo, si el paciente se arresta, o sea, hace una parada cardíaca, pues entramos entonces en lo que se llama reanimación cardiopulmonar. Comenzamos a hacer lo que es el manejo avanzado de vías aéreas, se entuba al paciente, no hay que esperar que esté en arresto, siempre que la ventilación no sea adecuada por el estado del paciente, el paciente en un estado crítico, pues se hace también la intubación endotraqueal, que no es más que garantizar la ventilación a través de un tubo endotraqueal que se coloca a una fuente de oxígeno y se da oxígeno a presión positiva, oxígeno 100%. Si el paciente se arresta, decíamos, se hace reanimación cardiopulmonar, donde se dan compresiones torácicas, compresiones al pecho, masajes torácicos, como compresiones torácicas, que consiste en colocar las manos sobre el pecho y presionar fuertemente con la suficiente fuerza, como para que el corazón, la caja torácica, aumente su presión positiva con las compresiones y haga circular la sangre hacia el cerebro y a los demás órganos vitales del organismo. Un procedimiento que solo deben practicarlo personas debidamente calificadas. Concomitantemente con la ventilación que hay que continuarla dando. Se hacen ciclos coordinados de 2 ventilaciones por cada 15 compresiones y cada 4 ciclos de 2 compresiones, de 2 ventilaciones y 4 compresiones, se verifican nuevamente los signos vitales. Si tenemos el paciente monitorizado, pues basta con chequear los monitores y vamos a tener ahí la información al instante de cuál es su situación desde el punto de vista de su estabilidad en ese momento. Se le pone una sonda también ya más posterior, una sonda vesical al paciente. Si el paciente está, después de haber salido de la parada cardíaca, el paciente debe ir a una unidad de cuidados intensivos, se hace un electrocardiograma de 12 derivaciones para verificar cuál es el estado de su actividad cardíaca, y además de eso nos auxiliamos también de algunos fármacos como es de adrenalina, de atropina, para en el instante en que se está reanimando el paciente, por lo menos se pone adrenalina y se pone atropina y se continúan dando los masajes cardíacos, 1 miligramos por kilogramos de peso, cada minuto se coloca en la reanimación cardiopulmonar avanzada. Si necesita conocer mejor el funcionamiento de una sala de emergencias, visite nuestra página en internet www.hgps.com.do o puede llamar directamente en caso de necesidad de una ambulancia o atención médica a la línea de emergencias 809-549-4466.